Para determinar el perfil de flujo vamos a considerar la siguiente sección. Esta sección va a tener un tirante de una sección 1 y un tirante de una sección 2. Este perfil de acá va a tener los tirantes correspondientes y tanto la longitud desde el origen hasta la sección 1 del tirante Y1, la cual le vamos a denominar como la longitud X1, otra distancia desde el origen hasta la sección del tirante Y2, denominada X2, y la diferencia algebraica que vamos a tener entre el X2 y entre X1 va a ser denominado como la longitud entre los tirantes. En otras palabras, va a ser considerada como la variación de longitud con respecto al tirante Y2 y con respecto al tirante Y1, expresado a manera de integral. Vamos a tener que esta sección de acá va a ser denominada la variación de longitud con respecto de los tirantes. Aquí podemos ver que esta longitud de acá va a estar con respecto de las secciones consecutivas de cada uno de los tirantes. Expresado a manera de una función, vamos a tener la relación entre la variación de longitud con respecto del tirante en función de los tirantes mismos. Acá tenemos algo interesante. Nosotros tenemos una distancia Y1 hasta una distancia Y2. Esto se lo va a conocer como la diferencia de altura entre los tirantes. La diferencia de altura viene expresado mediante esta expresión matemática de Y. De la misma manera, nosotros podemos analizar, por ejemplo, aquí vamos a tener una variación de longitud con respecto del tirante 1 y una variación con respecto del tirante 2. Cada una de estos tirantes va a tener una variación de longitud con respecto del tirante mismo. En el caso de haber más tirantes, va a haber más variaciones, y estas variaciones nos van a formar áreas bajo la curva. ¿Cuál va a ser el parámetro determinante de estas áreas bajo la curva? Van a ser la diferencia de altura entre los tirantes y la variación de longitud con respecto de los tirantes. Acá, al sumar cada una de estas áreas las vamos a tener que sumar y vamos a poder encontrar la longitud del perfil de flujo. Expresado a manera matemática, vamos a tener que el límite inferior del tirante Y1 hasta el límite superior del tirante Y2, con respecto, integrando la variación de longitud con respecto del tirante, integrando con respecto del tirante. A manera de conclusión, para determinar la longitud final, la longitud total del perfil de flujo, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas áreas. Al sumar cada una de estas áreas, nosotros nos damos cuenta que se trata de un trapecio que va a tener como base de Y, como lado 1, la variación de longitud con respecto del tirante 1, como lado 2, vamos a tener la variación de longitud en el tirante 2, como ya había dicho, la base va a ser de Y. Al encontrar el área de cada uno de estos trapecios, vamos a determinar la variación de longitud, y al determinar la variación de longitud, podemos encontrar la longitud total del perfil de flujo. Llevando todo a términos de flujo gradualmente variado, tenemos la siguiente expresión de aquí, en donde se va a tener que la variación de los tirantes con respecto de la longitud va a ser igual a la pendiente de solera menos la pendiente de energía, que va a dividir a 1 menos el número de Freud al cuadrado. Este número de Freud se lo puede desarrollar y nos puede resultar la siguiente expresión de acá. Tenemos aquí, por ejemplo, la velocidad al cuadrado sobre la gravedad que multiplica a la profundidad hidráulica. Esto fue producto de haber desarrollado el número de Freud al cuadrado. De la misma manera se puede desarrollar la profundidad hidráulica
Cabe recordar que la profundidad hidráulica vendría siendo el área sobre el espejo de agua. Y vamos a tener finalmente esta expresión de acá. Recordando que se opera y por extremos y medios nos resulta que la velocidad al cuadrado va a multiplicar el espejo de agua sobre la gravedad multiplicando al área hidráulica. De la misma manera se puede desarrollar la velocidad en términos de caudal. Velocidad es igual a caudal sobre área. Desarrollando y reemplazando tenemos esta expresión de acá. Cabe recordar que acá nosotros tenemos la variación de los tirantes con respecto de la longitud, pero para encontrar el perfil determinar el perfil de flujo, nosotros necesitamos encontrar la variación de la longitud con respecto del tirante. Entonces nosotros elevamos esta expresión a la -1, o en otras palabras encontramos la inversa de la misma, y finalmente nos resultará la variación de la longitud con respecto del tirante. Desarrollando en la expresión encontrada anteriormente, nosotros tenemos que la variación, esta integral de acá, teniendo como límite inferior el tirante en la sección 1 y como límite superior el tirante en la sección 2, desarrollando esta integral de la variación de la longitud con respecto del tirante, integrando con respecto del tirante con respecto de la variable y, nos va a resultar finalmente esta ecuación que nos permitirá finalmente encontrar los parámetros para calcular el perfil de flujo mediante el método de integración gráfica. Vamos a encontrar todos los parámetros a desarrollar mediante el método de integración gráfica. Para ello nos vamos a apoyar de la integral encontrada anteriormente. Vamos a determinar cada uno de sus parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica, tenemos los tirantes, tanto un tirante en una sección 1 denominado Y1 y un tirante en una sección 2 denominado Y2. Tenemos el área hidráulica, espejo de agua, radio hidráulico, velocidad en términos de caudal sobre área, pendiente de la energía producto de la ecuación de Manik. Tenemos el numerador correspondiente a la integral, el denominador, que vendría siendo la diferencia algebraica entre las pendientes, entre la pendiente de solera y la pendiente de la energía. Todo esto operando, vamos a encontrar la variación de longitud con respecto del tirante para un tirante Y1, variación de longitud con respecto del tirante para un tirante Y2. Acá lo hemos representado, tirante, variación de longitud con respecto del tirante. ¿Cómo encontramos esta distancia de Y, esta variación de alturas entre los tirantes? Como esto se trata del método de integración gráfica, acá tenemos un área bajo la curva. Un área bajo la curva que va a venir expresado mediante esta gráfica de acá. ¿Cómo podemos interpretarla? Bueno, nosotros tenemos la definición integral como área bajo la curva. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar una variación de longitud con respecto del tirante Y1 y una variación de longitud con respecto del tirante Y2. Acá encontraremos cada una de las áreas correspondientes a cada uno de los tirantes, o sea, cada una de las variaciones de longitudes. Como base, tenemos que encontrar este de Y. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos utilizando y analizando que aquí hay una área, una figura trapezoidal. Para encontrarlo tenemos una altura 1, que va a ser la variación de longitud respecto al tirante Y1, una altura 2, que va a ser la variación de la longitud con respecto del tirante 2, y aquí como base tenemos la diferencia de los tirantes. Acá, encontrando el área de una figura trapezoidal, de una sección de una área trapezoidal, vamos a tener
la siguiente expresión, tanto aquí lado 1, lado 2, el promedio de los lados sobre 2, multiplicado para la base, o sea, la diferencial del tirante. Una vez encontrado esta área para una variación de tirantes, vamos a poder encontrar finalmente esta integral de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos nosotros si tuviéramos una sección y3, y4, y5, tendríamos que sumar estas áreas, sumar el producto de estas integrales, en otras palabras, y1, y2, y3, la variación en y1, la variación en y2, la variación en y3, el sumado, la suma algebraica de estas áreas, de estas variaciones de longitud con respecto de tirantes, nos van a dar finalmente la longitud final dentro de estos perfiles de flujo. De eso se trata este método de integración gráfica. Para concluir, tenemos que hacer la suma de las áreas, la suma algebraica, o en otras palabras, la suma de las integrales, porque de eso se trata encontrar una integral. Encontrar el área bajo la curva, encontrar el área bajo de estas diferencias de alturas de los tirantes. Para concluir, únicamente este método es sumamente sencillo, es encontrar la variación de alturas con respecto de las variaciones de las longitudes con respecto de los tirantes, y al sumarlas nos dará finalmente el perfil que nosotros estaremos encontrando con respecto de los tirantes. Para ejemplificarlo mejor y abarcar todos los conocimientos que acabamos de ver ahorita, todo lo teórico, tenemos este ejemplo de acá, muy interesante, que tenemos que en la ciudad de Loja se ha diseñado un canal trapezoidal de 2,4 metros de solera y con un talud de 3 medios, una rugosidad de 0,16, y informándonos que en este canal forma parte del sistema de gestión de aguas urbanas, que tiene como una pendiente de solera del 0.5000% y transporta un caudal de 5 metros cúbicos aguas abajo sobre segundo, 5 metros cúbicos sobre segundo aguas abajo, contribuyendo al manejo y la distribución del agua en la ciudad. En un punto estratégico aguas abajo se ha construido un vertedero con una altura de cresta de 2 metros, un dato muy importante, una longitud de cresta de 5 metros y un coeficiente de descarga de 1.8. Para optimizar el diseño y la gestión del sistema hídrico urbano, se requiere graficar y clasificar la curva de remanso desde una sección donde se produce un tirante de 1.8 metros hasta el vertedero. Acá tenemos desglosado todos los datos, tenemos el ancho de solera 2.4 metros, el talud de 1.5, coeficiente de rugosidad, pendiente de solera, muy importante, el caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, la longitud de cresta de 5 metros, la altura de cresta y un coeficiente de descarga de 1.8. Todo este ejemplo va a estar realizado para la ciudad de Loja, un ejemplo práctico que nos va a servir de mucho apoyo. Bueno, para resolver este problema vamos a tener primeramente que calcular el tirante normal. Para ello nos hacemos uso de las ecuaciones de el área para una sección trapezoidal y el perímetro de una sección trapezoidal. En el caso del área va a ser igual al ancho de solera, que va a multiplicar al tirante más el talud multiplicando al tirante al cuadrado. Y en el caso del perímetro va a ser igual al ancho de solera más 2 veces el tirante multiplicando la raíz de 1 más el talud al cuadrado. Operando todo y colocando todo en términos de tirante normal, tenemos la siguiente expresión. Lo mismo, solo vamos a calcular para el tirante normal. Y el área, según los datos proporcionados, del ancho de solera de 2.4 y un talud de 1.5, vamos a tener que el área en función del tirante normal va a ser igual a esta expresión de acá. De la misma manera, para el perímetro de una sección trapezoidal se va a colocar todo en términos del tirante normal, y operando con los datos proporcionados de igual manera vamos a tener que el perímetro para una sección trapezoidal va a ser igual a esta expresión de acá.
Empleando la fórmula de Manning para la velocidad y desarrollándola en función del tirante, vamos a tener la siguiente expresión acá. El caudal va a ser igual al área sobre el coeficiente de rugosidad multiplicado al radio hidráulico elevado a 2/3 que multiplica a la pendiente de solera elevado a 1/2. De la misma manera desarrollamos el radio hidráulico, que vendría siendo área sobre perímetro, y vamos a tener la siguiente expresión de acá. Tenemos el radio hidráulico desarrollado, área sobre perímetro, multiplicado a pendiente de solera elevado a 2/2. Esos valores de área y perímetro ya los encontramos para una sección trapezoidal en función del tirante normal. El que queremos encontrar es el tirante normal. Entonces, de esta manera, teniendo las ecuaciones previamente encontradas, que son las siguientes de aquí, las que encontramos anteriormente, las vamos a reemplazar en esta ecuación de acá y nos va a resultar esta expresión de aquí, que está todo en función del tirante normal. Ya no está en función del caudal, solo en tirante normal. Desarrollando esta expresión y despejando el valor del tirante normal, vamos a tener un resultado de 1.1 metros para el tirante normal. Por otro lado, nosotros tenemos también la ecuación del flujo crítico, mediante la cual está expresada por una igualdad del área crítica al cubo sobre el espejo de agua crítico va a ser igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad. De esta manera nosotros hemos encontrado las ecuaciones igual en términos del tirante crítico. Aquí podemos ver el área crítica en términos de tirante crítico y espejo de agua crítico, todo en términos del tirante crítico. De esta manera, reemplazando estas dos expresiones acá en la ecuación del flujo crítico y despejando la variable de YC, Y crítico, vamos a tener que el tirante crítico va a ser igual a 0,659 metros. También hay que considerar el cálculo del tirante final. Para ello nos vamos a hacer guía de una sección trapezoidal, como se había prescrito en el ejercicio. Vamos a considerar la altura de cresta, que nos dice que es igual a 2 metros. La longitud de cresta también nos dice que es igual a 5 metros. El coeficiente de descarga, 1.8 metros. Vamos a reemplazar todos estos datos de acá. Tenemos el caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, el coeficiente de descarga 1.8 por la longitud de cresta, esta sección de acá, por la altura de descarga elevada a los 2/3. Nosotros, al encontrar la altura de descarga, podemos encontrar el tirante final, el tirante Y, que se va a presentar en la última sección. Despejando el apartado de altura de carga, tenemos un resultado de 0,676 metros y un tirante final en una sección Y11. Vamos a considerar la sección Y11 porque van a haber 10 tramos, sumando la altura de cresta. La altura de cresta va a estar con este símbolo P. Vamos a tener el último tirante más la altura de carga y nos va a dar el resultado de 2,676 metros. Esto para el tirante. Bueno, y siguiendo tenemos nosotros ya los datos del ejercicio, los datos ya colocados en esta hoja de Excel, donde hemos también colocado la tabla correspondiente de todos los parámetros a determinar para encontrar la variación de longitud con respecto al tirante mediante el método de integración gráfica. Nosotros hemos determinado un tirante en la sección 11 anteriormente y como dato tenemos un tirante en la sección 1. Acá lo tenemos en un dibujo realizado en un software. Tenemos acá el tirante 1, un tirante en la sección 1 y un tirante en la sección 11. Nosotros queremos determinar la diferencia de
altura que se va a encontrar entre estos dos tirantes, la diferencia de este punto hasta este punto, la diferencia de altura. Sin embargo, nosotros al tener 11 tirantes, vamos a tener un total de 10 secciones, 10 subdivisiones acá, por ejemplo, acá tirante 1, tirante 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta llegar al tirante 11. Lo que queremos encontrar, por ejemplo acá, a manera de ejemplo, no es exacto. Nosotros colocamos acá, por ejemplo, el tirante Y2 con un valor desconocido, y la distancia entre este punto hasta este punto de acá será considerada, estos dos puntos serán considerados como la diferencia de altura, la diferencia, estos de acá, entre el tirante 1 y el tirante 2, desde acá, esta es la diferencia de altura. Esta diferencia de altura es la que nosotros queremos determinar, ¿no? Para ello, nos vamos nuevamente, borramos esto rápidamente, borramos esto, y nos vamos rápidamente a la tabla de Excel, ¿no? Vamos a tener un total de 10 secciones. Acá vamos un poco más, unas dos más. Perfecto, aquí tenemos los 11 tirantes. Aquí tenemos el tirante en la sección 1, tirante Y1, que va a ser exactamente el que acabamos de encontrar, el tirante Y1 como dato, pongámoslo mejor. Listo. Tenemos para determinar la diferencia de altura, escribimos tirante final, tirante inicial, dividido para el número de secciones. En este caso van a ser 10. Como van a ser constantes para todo. Y esa va a ser la diferencia de altura que se van a presentar entre los tirantes. Por ejemplo, esta diferencia de acá va a ser la diferencia de altura entre tirantes. Lo mismo para todos. Para encontrar el valor del tirante Y2, simplemente se suma. Tirante Y2 más, y se arrastra. Arrastramos hasta encontrar el tirante Y11. Tirante Y11. Para el área vamos a tener el ancho de solera, un valor constante para toda la sección trapezoidal, por el valor del tirante más el talud por el tirante al cuadrado, y nos da este resultado. Tenemos el tirante, esto lo definimos, lo encerramos como constante, y tenemos el área para todos los tirantes. De la misma manera, el ancho de solera va a ser igual para todo la sección trapezoidal. El espejo de agua va a ser igual a el ancho de solera más 2 veces el talud constante por el tirante. De la misma manera, arrastramos, operamos y tenemos el espejo de agua. Otro parámetro a definir es el perímetro mojado. Aquí tenemos la expresión. De la misma manera, ancho de solera más 2 veces el tirante, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 1 más el talud constante al cuadrado. Todo eso encerrado. La raíz, arrastramos, operamos, y aquí tenemos los valores del perímetro mojado para cada una de las secciones. El radio hidráulico va a ser la división entre el área y el perímetro mojado. Definimos, operamos y tenemos el resultado. El caudal expresado en metros cúbicos sobre segundo va a ser igual para toda la sección. Aquí como constante va a ser constante, entonces no modificamos. De la misma manera, la velocidad va a ser
caudal, caudal, lo mismo para todo, perdón, caudal sobre área hidráulica y tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Perfecto. De la misma manera tenemos la pendiente de la línea de energía, que va a ser igual a la expresión al cuadrado de la división que abrimos exactamente numerador. Tenemos la velocidad. Vamos a reducir un poco la sensibilidad del ratón. Tenemos la velocidad, tenemos la velocidad por el coeficiente de rugosidad como dato, que tenemos de 0.016. Tenemos el radio hidráulico elevado a la 2 tercios. Tenemos entonces velocidad por coeficiente de rugosidad sobre radio hidráulico elevado a 2 tercios, y toda esa expresión al cuadrado. Tenemos todo y arrastramos. Acá hubo un ligero error. Por ejemplo, tenemos nosotros la velocidad por el coeficiente va a estar exactamente, va a estar como una constante y se corrigen todos los valores. Acá en el numerador expresado, acá tenemos esta expresión de acá. Tenemos el numerador, que va a estar en términos del número de Faraday al cuadrado. Un segundo para notarlo de una mejor manera. Lo ponemos, lo prendemos, ok. Aquí tenemos el numerador en número de Freud. Y lo que hacemos es igual 1 menos, recuerden que esa expresión es la misma que esta, lo mismo que esta de acá, 1 menos la división de abrimos paréntesis, de el caudal al cuadrado, aquí abrimos otro paréntesis para que no afecte, por el espejo de agua dividido entre la gravedad 9.81, aquí hice un ligero error de digitación, por el área al cubo. Operamos, no hay que reemplazarlos. Tenemos de esta manera la expresión del numerador. De la misma manera tenemos nosotros la diferencia algebraica de la pendiente de solera menos la pendiente de la línea de energía, y tenemos el valor correspondiente para cada una de las secciones. Finalmente, también y ya para terminar, tenemos acá la variación de longitud con respecto del tirante. Únicamente es la división entre el numerador y el denominador. Entonces, numerador, denominador, y tenemos la variación de longitud con respecto del tirante. De la misma manera, nosotros queremos determinar estas áreas de acá. Como habíamos dicho anteriormente, nos vamos un poco más a las diapositivas. Nosotros habíamos dicho que la variación de longitud va a ser igual al área de una forma trapezoidal, recordando que es el área bajo la curva. Mediante el método de integración gráfica nosotros vamos a determinar estas varias secciones de trapecio. Estas varias secciones, por ejemplo, aquí tendríamos la variación de longitud con respecto del tirante 1 más la variación de longitud con respecto del tirante 2, del tirante 3, tirante 4, tirante 5, hasta llegar a la sección 11,
por ejemplo, aquí tendríamos que hacer 11 cálculos del área de este trapecio multiplicado por la base que va a ser la distancia de altura entre los tirantes, muy importante. De esta manera vamos a calcular las áreas mediante el método de integración gráfica. Nosotros vamos a calcular el área para cada una de las variaciones de longitud con respecto al tirante 1, tirante 2, tirante 3, tirante 4 y así sucesivamente. Espero que esté entendido. Acá tenemos, por ejemplo, para ejemplificarlo mejor, nosotros vamos a tener las 11 secciones. Por ejemplo, aquí vamos a tener las 11 secciones. Aquí tenemos el tirante 1, tirante 2, tirante 3, tirante 4, tirante 5, tirante 6, tirante 7, 8, 9, 10 y 11. Así de una manera súper rápida. Aquí vamos a tener tirante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí vamos a tener los 11 tirantes. Y lo que vamos a hacer nosotros es calcular el área de estos trapecios de acá con las respectivas variaciones de longitud con respecto del tirante, ¿no? Para cada una de estas secciones, por ejemplo, para la sección 1 vamos a tener un equivalente de 0 y así sucesivamente vamos a tener que sumar las áreas. Acá está esta expresión de acá, la vamos a copiar. Vamos a pegar, que se vea un poquito más. De esta manera. Y nosotros tendremos, por ejemplo, en la primera sección, vamos a tener un valor de 1. Aquí el tirante 1 más el tirante 2. Tirante 1 más tirante 2. Vamos a hacer el promedio. Dividido para 2 por la diferencia de alturas de tirantes, 0,76. Tirante 2 más tirante 1, el promedio, no olvidar. Perdón, aquí un error de digitación, más. De la misma manera se arrastra y se obtienen todos los valores de la variación de longitud. Y para encontrar la longitud total, únicamente habíamos dicho que mediante el método de integración gráfica, lo que tenía que hacerse era sumar estas áreas. En esta sección va a ser igual a 0 y se va a sumar acá. Y aquí vamos a tener para una sección 2 la variación de longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que para, por ejemplo, una sección 2 va a haber una longitud que va desde 0 hasta la sección 2. De esta manera se sigue resolviendo de la misma forma y tenemos los valores de la longitud para cada uno de los tirantes. Aquí únicamente también colocamos el valor del tirante normal, va a ser igual al tirante normal, 1.11 metros. Lo fijamos, arrastramos y el tirante crítico va a ser igual a este. Fijamos y arrastramos. Y esos son todos los valores para empezar con el siguiente paso. Finalmente, ya para terminar, vamos a graficar el perfil de flujo con los datos obtenidos. Para ello nos vamos a insertar gráficos de dispersión, la segunda opción. Seleccionamos los datos, agregamos. Aquí vamos a encontrar los valores del perfil de flujo del tirante real. Perfil de flujo. El tirante real, que vamos a denominar únicamente como Y. Los valores de X van a ser las longitudes encontradas
y los valores de Y van a ser obviamente los tirantes reales. Acá tenemos el perfil, agregamos otro, vamos a encontrar los tirantes, el tirante normal, el YN, vamos a ubicar los valores de los tirantes normales, los valores de X que son las longitudes, de la misma manera con los tirantes críticos, tirante crítico, Y crítico, valores de la X, las longitudes y valores de la Y, tirante crítico. De esta manera tenemos nuestro perfil de flujo, le agregamos una leyenda para entenderlo de mejor manera, lo arrastramos, agregamos una leyenda a los elementos, por ejemplo lo podemos poner aquí. Aquí tenemos nuestro perfil de flujo, que lo hacemos un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Y aquí, bueno, de esta manera nosotros podemos determinar y clasificar el tipo de curva de remanso que se encuentra a partir de las pendientes críticas y la pendiente de solera. Para ello nosotros tenemos que encontrar la pendiente crítica a través del tirante crítico, ¿no? Copiamos el tirante crítico y nos da una pendiente de energía, pendiente de línea de energía con el tirante crítico. Acá tenemos este resultado de acá, será el equivalente a la pendiente crítica y también tenemos los valores de la pendiente de solera. Pendiente de solera de esta manera. En este caso la pendiente de solera es menor que la pendiente crítica, es decir, este valor de acá de 0.0005 es menor que, perdón, aquí se copió el valor entero, esta pendiente de acá es menor que la pendiente crítica, por ende se clasificará como una curva de remanso L. La pendiente crítica es mayor que la pendiente de solera. Y para determinar qué tipo de zona se encuentra, nos vamos a la teoría. Acá encontramos que un poco más abajo, en los perfiles de flujo, se encuentra una curva de remanso. Aquí exactamente se encuentra que, perdón, un poquito acá. En las curvas de remanso, el tirante real es mayor que el tirante normal y el tirante crítico, como es el caso de acá. El tirante normal, que es la línea de color azul, se encuentra por encima del tirante normal y el tirante crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro perfil se encuentra en una curva de remanso N, curva L, zona 1. Y eso sería todo para determinar las distancias, las longitudes, mediante el método de integración gráfica y para clasificar la sección y el tipo de perfil de flujo. Agregando a esto, una vez que sabemos que el tirante real se encuentra por encima del tirante normal y el tirante crítico, ¿qué nos dice la teoría? Que se encontrará en un flujo subcrítico. El tirante normal es mayor, el tirante real es mayor que el normal y el tirante crítico. De esta manera determinamos que se encuentra en un flujo subcrítico.
Y eso sería todo. Ya para finalizar, nosotros nos vamos a el software de H-Canales para hacer la comprobación correspondiente. Nos vamos a Remanso, integración gráfica, y aquí tenemos nosotros para comprobar los resultados. Aquí tenemos caudal, un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, ancho de solera 2.4, talud de 1.5, pendiente de solera de 0,0005, coeficiente de rugosidad n 0,016, tirante inicial 1.8, tirante final 2,676 y número de tramos finales 11 tramos. Calculamos y aquí vemos todos los resultados pertinentes. Aquí tenemos todas las variaciones, el área coinciden todas nuestras respuestas. Aquí por ejemplo tenemos un área en la sección en el tirante número 11, acá tenemos la misma área y acá tenemos los resultados finales. Acá tenemos la longitud, aquí para hacer la comparativa. Aquí hacemos la comparación. Tenemos acá, hacemos un poquito más adelante. Acá tenemos la comparación de resultados. Para el tirante 1 vamos a tener 0, para el tirante 2, aquí, correcto, el número de tirantes. Para el tirante final vamos a tener 1857,59, correcto. Y nos coincide perfectamente con los resultados de cada uno de los tirantes. Los tirantes, el tirante 1, tirante 2, tirante 3, tirante 4 y así respectivamente. Aquí tenemos la comprobación, lo que quiere decir que hemos operado de manera correcta. Muchas gracias.